Hola, ¿cómo estáis? Hoy os traigo 10 discos que me ha enviado un seguidor del canal y me sigue también a través de Instagram y me contactó por allí para decirme que tenía una colección, una pequeña colección de vinilo y bueno, pues quería desprenderse de ella, pero no ponerlos uno por uno a la venta, sino quitárselos de encima un poco rápido y asegurarse de que fuesen para alguien que los fuera a disfrutar. Y bueno, pues no tenía tiempo para andar regateando y subiéndolos por ahí y tal, así que me propuso elegir, me mandó una foto de todos los discos y me propuso elegir los que yo quisiera y la verdad es que me los dejó a muy buen precio, es un casi regalo, así que desde aquí muchísimas gracias, Javier. Y bueno, sé que intuyo que no quieres demasiada publicidad, así que de momento, salvo que tú me digas lo contrario, pues no voy a poner tu dirección de Instagram ni nada, pero ahí queda mi agradecimiento y mi saludo. La verdad es que yo quería hacer un unboxing abriendo la caja y tal, como siempre, pero bueno, no he aguantado y además tenía que ir revisándolos porque Javier insistió en que los escuchase bien y que estuviera todo perfecto antes de pagarle nada, así que de momento no le he pagado ni un duro, pero sí que he tenido ocasión ya de escucharlos todos, uno por uno, enteritos. Llevo 3 o 4 días enteros escuchando nada más que estos discos. En los ratos que he tenido para escuchar música, pues he puesto toda esta pequeña colección y la verdad es que bueno, hay música bastante diversa, de 3 géneros principalmente, algo de punk, hard rock o incluso metal, y también hay 2 discos de hip hop. Son bandas, muchas de ellas de España, pero también hay cosas de otros países, así que vamos a ver uno por uno y os comento un poquito de cada grupo. Empezamos con un poco de hardcore y es este grupo Terror y su disco Keepers of the Faith. Este es un disco del 2010 de esta banda y la verdad es que sí que había oído algo de ellos, pero no tenía controlado qué canciones eran exactamente suyas, ni mucho menos los discos que tenían. No me había puesto a investigar y cuando vi esta portada, pues dije, anda, esta portada me sonaba, la verdad. Entonces me escuché todo el disco y tuve que añadirlo a la lista porque me pareció pues muy potente. Y la verdad es que últimamente estoy escuchando bastante hardcore, no es el género, el estilo del rock que más he trabajado yo, precisamente, pero es una música que sí me gusta, siempre me ha gustado. Depende mucho de la voz que tenga, la verdad, el grupo, para que me entre o no me entre bien, pero en este caso la voz que tiene el cantante de Terror me encanta. Y bueno, pues esta es una reedición de su disco de 2010 que salió el año pasado, el 2020, 10º aniversario, y normalmente las portadas de 2010 son negras con las letras en blanco y estas reediciones de 2020 son todas así, blancas con las letras en negro, al revés. Tiene un inserto original y tengo que agradecerle a Javier que en todos los discos que me ha enviado, los discos están dentro de su funda antiestática, así que perfectamente cuidados, están en muy buen estado y estos que son nuevos pues están perfectos. Aquí tienen un inserto, como os decía, y por dentro las letras de las canciones, fotos del directo y tal, así que bastante cuidada esta reedición, siempre gustan estos detallitos. Y el vinilo suena muy bien. Vamos a poner algún corte para ver qué tal suena. Vamos a pasar a este, que tiene un poco de relación, porque este es un sonido muy hardcore también, con pinceladas también de thrash metal, diría yo. Y bueno, pues es un cantante que yo conocía, pero no sabía de su proyecto en solitario. Se trata de Jamie Jasta, que es el cantante de los Hatebreed, y no tenía ni idea de que había publicado nada en solitario, la verdad. Y me ha sorprendido mucho al ver que estaba este disco en la colección de Javier. Pues bueno, lo investigué también, lo escuché, así un poco por encima, no lo escuché entero, pero vamos, me bastaron 3 o 4 canciones para decir, vale, lo quiero, porque tiene una producción buenísima, la voz, pues como siempre, una voz poderosa, una voz llena de furia, y bueno, pues también un poco el tipo de voz que a mí me gusta, que no es demasiado chillona, que hay algunas voces de hardcore que, pues eso, que cuando no me entran, y hay grupos que no me gustan, aunque
sean musicalmente muy buenos, si la voz no tiene pues el tono, la forma de cantar que a mí me va, pues enseguida digo, uff, este grupo no, pero este hombre sí. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención, además de que colabora Zakk Wylde, es que uno de mis skaters favoritos de cuando yo era niño, Mike Vallely, pues colabora en la voz en la canción Heart of a Warrior, corazón de un guerrero. Pasamos a un poquito de hard rock, heavy metal, y es el debut de Skid Row del año 1989 y con el título igual que el nombre de la banda, y la verdad es que es un disco que llevaba detrás de él, este sí que llevo detrás de él décadas. Alguna vez he contado en mis vídeos que el primer disco de vinilo que yo tuve que no fuera de mis padres es el Slave to the Grind de Skid Row, su segundo disco. Y bueno, pues quería tener el debut desde hace muchísimo tiempo y pues lo tenía de cuando lo pude copiar de alguien, lo tuve en cassette grabado, y la verdad es que tampoco es un disco que me vuelva loco, pero sí creo que lo voy a poner mucho en casa y me parece un básico para tener en la colección, el debut de esta banda mítica Skid Row. Esta es una edición alemana del año 89 y la verdad que está muy bien conservada y suena perfectamente, aunque tiene alguna cosilla en la portada, algo pintado por aquí, pero bueno, suena perfecto. Estos son Moscow Death Brigade, también conocidos como MDB, y es una banda que también había escuchado nada más que una canción y me puse a investigar este disco y bueno, pues algunos de los videoclips que tienen en YouTube, y enseguida tuve claro que también tenía que pedírselo a Javier. Así que nada, aumenté la lista en cuanto eché un vistazo a 3 canciones más, dije, ¡guau! Estos Malabestias hay que tenerlos porque además, como os decía, últimamente para cuando voy a ir a patinar, aunque ahora tengo un esguince, pero bueno, siempre me gusta ponerme música cañera y llegar motivado y con muchas ganas, embrutecido. Y este disco, Hoods Up, me parece perfecto para eso. Desde luego, a mí me ha sorprendido que no es una banda al uso, que no usan instrumentos tradicionales, sino que es un DJ y 2 cantantes, porque suena bueno, un poco a hardcore, un poco a música oi, un poco a rap metal en algunos momentos, y el caso es que bueno, pues todas las guitarras y todas las baterías deben estar grabadas de antes, porque mirando todos los directos que tienen, son 3 componentes y son, como os decía, 2 cantantes y un DJ. Así que, bueno, pues para mí un gran descubrimiento, porque últimamente es lo que más escucho, tanto en casa como cuando voy en la furgoneta a algún sitio, me enchufo a estos y voy con el nivel de motivación, nivel Dios. Son grafiteros, antifascistas y deben estar buscados por la policía porque una de sus señas de identidad es que van siempre en los vídeos, en los directos, a todas partes, van con pasamontañas los 3. No se les ve la cara en ningún momento. Todas las ediciones de este disco están hechas en Alemania, imagino que tendrán muchos problemas con la censura allí del señor Putin, allí en Rusia. Y bueno, pues las 3 canciones bonus, la cara B pone bonus tracks y se supone que esto era un EP, y entonces en la cara B añaden las 3 canciones extra. La diferencia es que en la primera edición de 2014 estas 3 canciones son diferentes, y en las reediciones posteriores de 2015 y 2020, que no sé exactamente, de momento no lo he mirado a fondo para saber si esta es del 15 o del 20, pero bueno, me da un poco igual, porque además las canciones son las mismas en las 2 ediciones. Hay alguna de las reediciones en color, en blanco por lo menos sé que existe, y esta es la edición normal en vinilo negro y llena de energía, llena de letras y de ritmos poderosísimos, y las voces, pues me encanta, la verdad, la forma de cantar que tienen es una pasada. Vamos a seguir ahora con 4 grupos que cantan en español, en castellano,
y el primero es Parabellum, una de mis bandas de juventud, porque, bueno, a mí siempre me han gustado mucho, pero a mis amigos Mirlo y Pichu, sobre todo, les encanta este grupo, y la verdad que lo he comprado para Pichu, para uno de ellos. La verdad que intento mantener a los colegas contentos siempre y repartir un poco entre todos, y esta vez te ha tocado a ti, Pichu. Así que, aunque este disco me lo quedaría muy a gusto, pero en cuanto lo vi pensé que él lo necesita más que yo, que le gusta más que a mí y que iba a disfrutarlo todavía más que yo. Y es el debut de esta banda del año 1988, titulado No hay opción, y es uno de los temas que aparecen en el disco. Pero yo creo que mi favorita es Una canción de amor, porque es una canción que he escuchado 1.000.000 de veces y que he tocado con mis amigos también pues un montón de veces. El la, 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 la. Está editado por Discos Suicidas y hay una reedición, creo que del año 2018 me parece, hay una reedición, por si alguien lo busca y no encontráis el original, pues bueno, está reeditado 30 años más tarde de que saliera. Estos son los 13 Bats, una banda madrileña que yo conocí porque el cantante y contrabajista, porque aquí no hay bajo, hay contrabajo, pues es el guitarrista de Petra de Fenetra, que ya me habréis oído alguna vez decir que es uno de mis grupos de cabecera, uno de mis grupos punkis favoritos de toda la vida. Y bueno, pues resulta que me enteré hace no muchos años de que Dani tenía este grupo también. Y bueno, pues nunca había tenido la iniciativa de comprarme ningún disco. Y esta vez pues estaba dudando, pero al final este se lo va a quedar también mi amigo Pichu, igual que el de Parabellum. Así que bueno, sigo sin tener nada de 13 Bats en la colección, pero espero corregir eso pronto. Según mi colega Pichu, la mejor canción del disco para él es la de Jack Daniels, End. Y está editado por el sello Potential Hardcore, por Fernando, una vez más. Este es el Ante todo mucha calma de Siniestro Total, doble LP en directo de la banda gallega, y es perfecto para completar el recopilatorio que tenía, es lo único que tenía de Siniestro Total, porque están, como se suele decir, todos los temazos, todas las canciones más conocidas y algunas no tanto, pero vamos, os voy a leer algunos títulos a los que conocéis el grupo para que veáis un poco lo que hay. Bailaré sobre tu tumba, Asunta, Opera tu fimosis, Todo por la napia, Quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, No somos de Monforte, eso solo en la cara A y es doble LP. Pueblos del mundo extinguidos, Hay dolores, Camino de la cama, Diga que le debo, o la pedazo de versión de AC/DC Somos Siniestro Total, la versión de Highway to Hell. Y otra versión muy ilustre que tienen es la de Lynyrd Skynyrd, o como se pronuncia ese grupo, la de Sweet Home Alabama, que ellos la cantan como Miña Terra Galega y es una delicia de letra también. Un montón de canciones brutales, esenciales del grupo, y está editado en el año 92 este doble LP y viene bastante cuidadito con la carpeta Gatefold, y luego tiene también sus fundas interiores con la letra de todas las canciones para que puedas cantarlas todas. Esta es otra banda madrileña, los Habeas Corpus, que empezaron su andadura en el año 93 y 20 años después, 20 años de rabia y 20 años de sueños, en el año 2013 sacaron este recopilatorio de sus propios temas, pero cada uno colaborando con músicos de otras bandas, de colegas suyos o bandas de referencia. La verdad es que lo que más me ha traído a pedirle este disco a Javier ha sido la versión que yo ya conocía, que viene en este disco, de Fascismo Nunca Más.
Me gusta más la versión original, la verdad, en la que canta solo el cantante de Habeas Corpus, pero en esta versión es que colaboran entre otros el cantante de Caos Urbano, el de Ignotus y el de Non Servium, los tres colaborando en la versión de Fascismo Nunca Más por el 20º aniversario de Habeas Corpus. Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Now, more music on your favorite station. Y también está editado por Potential Hardcore. Y para el final he dejado estos dos discos de hip hop, que bueno, uno de ellos no lo conocía más que así un poquito de pasada, y es este de Acción Sánchez, a él sí le conocía, y es un DJ y productor que en este disco, en Creador Series Volumen 1, pues lo que hace es colaborar con algunas de las estrellas del hip hop nacional, como Tote King, Juan Inaka o el Zatu, por ejemplo. Y la verdad es que, bueno, ya os comenté yo en el vídeo que hice sobre Violadores del Verso, que os dejo por aquí en el enlace, que el hip hop en español no es lo mío del todo, ¿no? Pero en este caso viene un segundo disco, un segundo vinilo con todas las versiones instrumentales de estas canciones, y la verdad es que solo por tener estas bases me parece muy buena idea haber elegido este disco también, porque tiene una producción buenísima. Acción Sánchez. Hace series creador, respeten al emperador y declaren, apaguen el ordenador y disparen, esporas de polen, colocón y entrar en el juego. Acción Sánchez. Sí, en esta mierda de país de mierda, la verdad es que la gente lerda es Dios, hágase su voluntad. Resulta, cuando no encuentra lo que busca, el loco y el santo en el disco de loca, no lo nunca, viaje hacia la eternidad, vigila tu paso. Y he dejado este para el final, que es el único que no he podido escuchar, no lo he revisado todavía, porque es un triple LP, All Eyes on Me, de Tupac Shakur, el último disco que sacó Tupac en vida en el año 1996, pocos meses antes de ser asesinado, en la guerra que había entre costas, en la costa este y costa oeste, dos estilos de hip hop muy diferentes, y una guerra personificada en Tupac como representante de la costa oeste y del sello Death Row, y el otro lado, el otro bando, por así decirlo, era Bad Boy Records, que estaba representado por Puff Daddy y sobre todo por el rapero Notorious Big, que por desgracia murió asesinado también, y se cree que en parte en venganza por el asesinato de Tupac. Como os decía, un triple LP, este hombre producía canciones a una velocidad increíble, y bueno, pues sus grandes éxitos, para que os hagáis una idea, tiene 4 discos, 4 vinilos, es un álbum cuádruple que tengo por ahí, y para el que he tenido que comprar fundas especiales porque no cabían las fundas normales. Las canciones más conocidas de este disco son probablemente How Do You Want It, en la cara 1, la primera de la cara B, que es Two of America's Most Wanted, y hay una versión de California Love, también, que es un remix, y es una de sus canciones más conocidas, All Eyes on Me, la que da título al álbum también, y esta es una reedición del año 2002, la verdad que está también muy cuidada, aunque para ser un triple, pues el hecho de que venga en una carpeta única hace que sea un poco difícil no machacar los discos, así que le agradezco mucho a Javier que me haya enviado todo esto muy bien, con sus fundas protectoras exteriores y los discos fuera de las carpetas como debe ser, y además ha tenido el detalle de meter las fundas antiestáticas dentro de estas fundas de papel. No sé si es porque ha visto mis vídeos o porque ya era costumbre suya. Un disco que yo había mirado muchas veces, pero la verdad es que comprándolo nuevo pues cuesta bastante dinero al ser triple, así que no me había lanzado nunca a gastarme esa pasta. Y sobre todo, pues bueno, después de tener grandes éxitos, me estaba costando más aún pagar el dinero que piden normalmente por este, pero una vez más, mil gracias a Javier por dejármelos tirados de precio, y bueno, los voy a disfrutar un montón, y mi amigo que se lleva estos dos, créeme que también los va a disfrutar. Muchas gracias a todos por ver el vídeo, y como siempre os voy a pedir que me dejéis vuestros likes, vuestros comentarios, que os suscribáis al canal y activéis la campanita de notificaciones para no perderos nada, y si queréis entrar en la tienda Vinilo Enfermos, os dejo por ahí el enlace para que podáis comprar camisetas, sudaderas o lo que haga falta. Un saludo y hasta la próxima.